La PlayStation 5 ya lleva varios años en el mercado y aunque su catálogo está empezando a crecer, seamos claros, no todos los juegos valen la pena. Por eso hoy te voy a mostrar los 15 mejores videojuegos de PlayStation 5 que sí o sí tienes que jugar. Ojo, sé que el puesto número 1 te generará polémica, así que quédate hasta el final y dime por qué título lo cambiarías. Número 15. Ratchet & Clank Rift Apart, un videojuego que demuestra de lo que es capaz la PlayStation 5 desde el primer minuto, y aunque hubo una pequeña polémica con Insomniac Games sobre que se vendió una exageración al promocionarlo como un título solo posible de jugar gracias al SSD de PlayStation 5, la mecánica de grietas dimensionales es increíble en cómo afecta la fluidez del juego, ya que te permite saltar entre dimensiones a una velocidad impresionante, sin pantallas de carga y con un apartado visual que sigue siendo brutal. Ahora, siendo honesto, no es un juego revolucionario en narrativa ni desafiante. Además, su duración es algo justa. Sin embargo, es una excelente forma de arrancar este top porque lo que viene a continuación ya sube bastante de nivel. Número 14. Returnal, un videojuego que no es para todos y justamente por eso se ganó el corazón de muchos. Returnal es un shooter en tercera persona donde controlamos a Celine, una astronauta atrapada en un planeta hostil en constante cambio. Desde su lanzamiento dejó claro que no iba a ser un juego accesible para todos, ya que su dificultad y estructura tipo roguelike alejaron a más de un jugador. Sin embargo, eso no quita que siga siendo una de las experiencias más intensas y únicas de PlayStation 5. Está bien, su curva de aprendizaje es exigente y frustrante para muchos, pero si buscas un juego desafiante, distinto y con un gameplay preciso, Returnal es una experiencia que deberías probar. Número 13. Resident Evil Village, un Resident Evil que dividió opiniones. Aquí retomamos el papel de Ethan Winter, quien después de los horrores del séptimo juego se ve envuelto en una nueva pesadilla tras el secuestro de su hija. Y si te soy sincero, yo soy parte de los que tienen la opinión dividida, ya que siento que no hubo un buen balance entre aquel terror mostrado en Resident Evil 7 y el enfoque de acción propuesto. Sin embargo, no es un mal título. Este Resident Evil tiene momentos intensos, variados y a Lady Dimitrescu, personaje que aunque no lo creas, incentivó las ventas del juego. Número 12. Gran Turismo 7, un título traído por sus recomendaciones, ya que como muchos me comentaron en mis tops anteriores, faltaba algún videojuego de la categoría de carreras. Y si bien Gran Turismo 7 no emocionará a todos, debido a que el tema de las microtransacciones todavía genera ruido entre los jugadores, considero que es un referente en su género para PlayStation. Ahora, siendo honesto, no es un juego pensado para todo el mundo. Si buscas algo arcade o carreras rápidas sin tanta curva de aprendizaje, probablemente no conectes con él. Sin embargo, si disfrutas de los simuladores y quieres una experiencia de conducción muy pulida, Gran Turismo 7 sigue siendo una opción sólida. Número 11. Hogwarts Legacy, un videojuego que cumplió el sueño de muchos fans de Harry Potter. En Hogwarts Legacy creamos a nuestro propio estudiante con quien exploraremos y descubriremos secretos, hechizos y criaturas mágicas, siendo de las principales razones por las que generó muchísima expectativa desde su lanzamiento, además de ser muy bien recibido cuando salió por permitir explorar Hogwarts con total libertad. Incluso para muchos fans es una experiencia obligatoria de experimentar por la ambientación fiel al universo. No obstante, siendo honesto, su narrativa no es tan memorable como muchos esperaban y tras varias horas de juego, algunas mecánicas pueden sentirse repetitivas. Sin embargo, si te gusta el mundo de Harry Potter o buscas un RPG accesible y visualmente atractivo, Hogwarts Legacy no te defraudará. Número 10. Marvel's Spider-Man Miles Morales, un videojuego de acción en mundo abierto donde controlamos a Miles Morales, explorando Nueva York mientras aprendemos a dominar sus habilidades como Spider-Man. Y si bien es un buen juego, cuando salió nos escapó de las críticas, ya que muchos lo vieron más como una expansión que como un título completo, principalmente por su duración, siendo curioso porque fue una época donde vi que muchas personas se cuestionaban si un videojuego bueno debería costar como uno de larga duración o no. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Eso sí, eso no quita que sea disfrutable de principio a fin, debido a que su jugabilidad sigue siendo divertidísima y tiene un buen apartado técnico. Número 9. Final Fantasy VII Reborn, un RPG de acción que continúa el mítico Final Fantasy
Fantasy VII, combinando combates dinámicos, exploración y una narrativa ambiciosa. Si bien desde su lanzamiento generó muchísima discusión, tanto por las altas expectativas como por las decisiones creativas que Square Enix tomó al expandir la historia original, muchos lo ven como un videojuego que demuestra cómo rehacer un clásico sin perder su esencia. Eso sí, recuerda que este título no es para todos, ya que su ritmo, duración y enfoque narrativo pueden resultar abrumadores si no eres fan del género o no jugaste la primera parte. Sin embargo, si te gustan los RPG largos y las historias bien trabajadas, Final Fantasy VII Rebirth es una experiencia que te puede absorber por completo. Número 8. Resident Evil 4 Remake. Un remake que muchos creían innecesario hasta que lo jugaron. Y es que cuando se anunció había bastante escepticismo, ya que el Resident Evil 4 original es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, y tocarlo era un riesgo enorme. Sin embargo, Capcom logró lo que muchos consideraron difícil: modernizar el juego sin traicionar su esencia, con controles actualizados, un buen ritmo y un apartado técnico que se ve espectacular. Y si bien se le puede criticar que la sensación de sorpresa se pierde y que algunas secciones no impactan igual que la primera vez, aún así es una experiencia que sí o sí deberías experimentar si eres un jugador nuevo o veterano. Número 7. God of War Ragnarok. Un videojuego de acción y aventura que sigue el viaje de Kratos y Atreus a través de los 9 reinos. Y desde sus inicios, las expectativas eran altísimas, ya que debía continuar la historia iniciada en el God of War del 2018, algo que no es nada fácil cuando el listón estaba tan arriba. Y aunque una buena parte de los jugadores sintió la historia muy apresurada, otros consideran que fue un videojuego con un cierre muy sólido para la saga nórdica. Por mi parte, yo creo que si eres fan de la saga, es un título que no te lo deberías de perder. Sí, yo también sentí la historia un poco apresurada, pero con una narrativa bien trabajada, combates intensos y una mayor variedad de enemigos. Incluso aquí nos enfrentamos a Thor, algo que venía esperando desde el God of War del 2018. Y hasta aquí, ¿qué tal te parece el top? Si te está gustando, no olvides de suscribirte, porque estoy preparando más videos de este estilo para otras consolas tanto de Sony como de otras marcas, así que no te los pierdas. Número 6. Demon's Souls Remake. En mi top anterior me dijeron que faltaban Dark Souls, pero este, por salir principalmente para la PlayStation 5 y ser un remake de un título muy influyente, lo consideré en el top. Ojo, desde ya te digo que es otro de los videojuegos que no es para todos, ya que su dificultad puede ser frustrante y tiene una narración confusa para los nuevos jugadores. Sin embargo, si te gusta que tu alma sufra los desafíos y quieres una experiencia intensa, Demon's Souls Remake tiene un buen nivel técnico y diseño artístico que lo vuelven en una parada obligatoria que no te puedes perder. Número 5. Horizon Forbidden West. Un videojuego de acción y aventura en mundo abierto donde seguimos con las hazañas de Aloy, y al igual que God of War Ragnarok, las expectativas aquí fueron altas. Si bien algunos temían que fuera más de lo mismo, Forbidden West logró expandir la fórmula de manera muy sólida, siendo un videojuego que disfrutarás de principio a fin gracias a su apartado visual, su mundo lleno de contenido y una experiencia bien pulida en PlayStation 5. Número 4. Baldur's Gate 3. Un RPG por turnos basado en Dungeons and Dragons, donde cada decisión importa y tus elecciones, sin mentirte, pueden cambiar radicalmente el desarrollo de la historia. Y aunque muchos tenían sus dudas si este videojuego sería tan bueno, terminó sorprendiendo incluso a quienes no eran fans del género, ya que ofrece una libertad pocas veces vista, una narrativa que reacciona con tus decisiones y decenas de horas donde cada partida puede sentirse completamente distinta. Eso sí, su ritmo es lento, su curva de aprendizaje es elevada y no es un videojuego para quienes buscan acción inmediata. Aún así, si te gustan los RPG profundos y las decisiones con consecuencias reales, Baldur's Gate 3 es una experiencia única. Número 3. Elden Ring. Un RPG de acción en mundo abierto que combina la fórmula Souls con una exploración más libre, permitiéndote enfrentar desafíos en el orden que tú decidas. Además, fue un título que me dijeron que no podía faltar en el top. Y como no, si su mundo es interesante de explorar y existe una gran libertad para crear personajes con varias builds. Ahora, siendo honesto, su dificultad puede resultar intimidante y su narrativa fragmentada no conecta con todo el mundo, pero si buscas un reto, libertad y una experiencia que te absorba por completo, Elden Ring es casi obligatorio. Número 2. Marvel's Spider-Man 2. Un juego de acción en mundo abierto donde controlamos tanto a Peter Parker como a Miles Morales. Y
si bien muchos coinciden en que no es una revolución como juego, no se puede negar que Insomniac Games llevó al siguiente nivel todo lo que ya funcionaba en su precuela. Eso sí, no arriesga demasiado y se apoya bastante en fórmulas ya conocidas. Sin embargo, no puedes no jugarlo. Su jugabilidad es de las más divertidas que puedes encontrar en PlayStation 5, sus combates son más variados y el balance entre acción y narrativa está bien logrado. Y antes de ir a por el puesto número 1, sé que faltan juegazos como Alan Wake 2, Stellar Blade, Black Myth Wukong e incluso Expedition 33, que para mí es un juegazo. Sin embargo, no hago un top 20 o 25 porque no sé qué tan largo les gusten los videos. Número 1. The Last of Us Parte 1 Remake. Un videojuego polémico, con el que quizás muchos no estén de acuerdo que esté en el número 1. Es más, a mí se me hace súper repetitivo porque fácilmente podría estar en el top 1 de los mejores juegos de PlayStation 3 y 4, aunque más en el 3, porque sí o sí no puede faltar allí. Sin embargo, aquí te explico por qué lo menciono: por las nuevas generaciones. Para nosotros, este título es irrelevante. Hemos pasado por la PlayStation 3 y PlayStation 4, donde hemos visto la versión original y el remaster, siendo quizás este remake innecesario. No obstante, me sorprendió que quienes están creciendo con la PlayStation 5 como primera consola, en muchos casos no conozcan de este juego, por lo que considero que para ellos es la mejor y más pulida forma de vivir esta historia por primera vez. Ahora, siendo honesto, para nosotros es un refrito más, por lo que por llegar hasta aquí como contenido secreto, el puesto número 1 real para mí podría ser Elden Ring, Baldur's Gate 3 o Expedition 33. Estoy muy en duda entre esos tres. Sin embargo, ¿tú qué opinas? ¿Qué título pondrías en el puesto número 1? Pero espera, esto no termina aquí. Mira el siguiente video y descubre el top 15 de juegazos que debes jugar sí o sí en PlayStation 4 e incluso en PlayStation 5, por lo que me esforcé para que no se repitan los títulos. Postdata, si todavía no aparece es porque sigo trabajando en él, así que no olvides de suscribirte y activar la campana para no perdértelo cuando salga. Curioso, dale click al video y no te lo pierdas.